¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, dado que me encuentro realizando las tareas de la mañana. En este caso me llamó una clienta que tiene un lavadero bastante conocido acá en la zona de Aedo. Clienta de mucho tiempo. La verdad que noto que la crisis, los momentos que está atravesando la realidad del país, está mutando a las personas en forma negativa. Esta chica era una chica preciosa, estaba siempre de buen humor, buena atención, eh, siempre con una sonrisa, no tenía demasiados problemas en la situación que haya que resolver. Bueno, hoy todo lo contrario. Pasó un tiempo desde que no me llama, porque le andaba todo bien, generalmente siempre me llama a mí, sacando que sean temas puntuales de las máquinas de lavar que tiene, que se ocupa un servicio técnico especializado en eso por temas de, no sé, garantía y esas cosas. Pero bueno, en esencia se le rompió, porque no se quemó, se rompió una bomba centrífuga de 3 cuartos o 0,8 como viene nomenclado en esta marca. Bueno, le comenté los costos, prácticamente se puso a llorar. Bueno, voy a tratar de solucionársela. Este video igual da para desarrollarlo un poquito más, dado que hay un amigo del canal que está pidiendo cómo es el día a día de nosotros los técnicos en los domicilios, con los malos humores, por los gastos, cómo tratar con un cliente. Ya lo vamos a desarrollar en una charlita, pero bueno, en esencia vamos a ver la bomba, a ver qué es lo que tiene. El motor prende, el motor funciona, lo que no gira es la turbina. Pueden estar pasando un abanico de 3 o 4 cosas, que sería lo más conveniente para esta chica que se haya cortado la chaveta y simplemente no esté girando la turbina. Pero bueno, la vamos a desarmar y la vamos a analizar entre todos, ustedes, yo. Y bueno, ya le dije que si yo no pudiese resolverla, bueno, va a tener que comprar una. La verdad que bueno, me preguntó costos, le cobro lo mismo por reparar esta que por reinstalarle la otra. Eh, qué sé yo, le dije, mi mano de obra es esta. Por tratarse de vos porque es una clienta que hace montones de años me llama, me conoce, hablamos y la vi verdaderamente afectada. No se dejen engañar por eso igual. La situación está mal para todos, pero uno sabe hasta dónde puede ceder o no con las atenciones en la mano de obra. A lo que iba. El costo de la reparación va a ser lo mismo. Lo único que se va a ahorrar es la bomba, que es un precio, una moneda interesante. Pero bueno, vamos a sacar el chalequito como para estar un poco más cómodo. Lo vamos a poner en el perchero. Bueno, esta es la bomba en cuestión. No, mentira, pero esta es la bomba que vamos a trabajar. Vamos a sacarle la véntola, el cubre véntola, llamémosle, como para tener acceso al eje en caso que fuese necesario. Sacar unos tornillitos. Vamos a aflojar esto que forma parte de la instalación a la cañería que hay allá.
Me comentaron algunos amigos que se escucha bajo. La verdad, no encontré configuración en el teléfono como para corregir eso. Aparentemente no se puede. Lo que voy a hacer, si perdura el problema, es anexar un micrófono. Bueno, vamos a aflojar estos puloncitos. Tienen olor a ser de 14. Vamos a buscar un tarrito que se haga solidario para guardar todo lo que vamos sacando. No se me ve la cabeza, pero bueno, no importa, ya me conocen. Lo importante es ver cómo desarmamos esta bomba para llegar a ver dónde está el problema. Ya sacamos el último. Sacamos este y viene el último. Poner los tornillitos de la ventolera que los había dejado a un costadito. Vamos a buscar que se haga presente el martillo de goma. Acá con una palanquita elemental. Vamos a hacer dos cachorritos. Buscar otro que se haga solidario. Palanquitas cruzadas, espero que se vea porque ya apartamos de la base que se ve espejo, cosa que no me gusta. Pero las veces que pongo para filmar en forma normal no queda bien, pero tiene la contra de que parecen todos los tornillos rosca izquierda. No está bueno, se presta a confusión, pero trabajando la turbina. Ahí trabamos y lo vamos haciendo subir de a poco. Saliendo. Está agarradita.
tratar de no recurrir a la fuerza. Pero bueno, tiene que salir de la celda del eje. Vamos a buscar en el eje. Voy a separar. Martillito. Bueno, ya va a salir. Esto es así, con paciencia. No sea impaciente el muchacho que ya la desarmamos. Lo que pasa es que no quiero recurrir a la violencia. No es mi estilo. Pero sale. Palanquitas cruzadas. Tenerlo acá que aguante el golpe. Sin recurrir a la violencia, lo hemos sacado hoy. Tenemos el agua que quedó en el interior. Ahí la revisamos. Esperen que vamos a secar un poco el banco. Vamos a dejar las herramientas acá en costado. La tapita. Vamos a secar un poquito el banco para trabajar de forma más prolija. Bueno, este trapo no está muy en condiciones, pero
vieron cómo es esto. Acá es todo en tiempo real. O sea, a veces sale en el primer golpe, a veces hay que renegar un poquito más, pero bueno. Acá lo que vemos es que la turbina gira con el eje. La turbina está en condiciones. A ver, vamos a ver. Vamos a sacar el ventilador. No vaya a ser que circunstancialmente cuando hace fuerza patina. Salió el ventilador. A ver si teniéndola desde el eje la turbina patina. No. A ver si está floja circunstancialmente. No, la de que me cambiaron la medida de los bulones. 16. Está un poquito marcado, ¿vale? Con la 17. 17. Apretada está apretada. Apretada está apretada. Vamos a ver la manera de darle un poquito de corriente y hacerlo girar. Espero que se esté escuchando, espero que se esté grabando. La verdad que estoy trabajando como si no estaría grabando y bueno, por ahí me concentro en la tarea y los dejo mirando y no hablo, no cuento, no comento. Sepan disculpar. Justo el cable me quedó detrás del celular. Voy a ponerla ahí para que se vea un poquito mejor. Vamos a preparar el cablecito. Y la vamos a hacer girar. Pues me quedé buscando una pinza que ya había colgado. Había estado trabajando con la Stanley un rato antes. La charlita sobre Picos del Oro tuvo bastante aceptación, por lo que veo. La verdad, es lindo saber que disfrutan, o miran, o les gusta el contenido. Como digo siempre, saludos a los amigos de la primera hora. Encintar un poquito para que, ya que estamos profesando con tener cuidado con la electricidad, sé que no soy el más indicado porque yo trabajo y muestro cómo trabajo con la atención en forma constante en los domicilios. Bueno, nada. Lo que sí, eso lo estaba pensando el otro día cuando fue el tema de las herramientas aisladas y qué sé yo. Sé que muchos piensan, y de hecho alguno que otro me lo ha querido hacer saber a través de Instagram, porque son todos guapos a través de Instagram, que
Yo trabajo con la tensión y quiero cuidar a los suscriptores de los 1000 volts. Sí, una cosa es que te patee, si bien no está bien y corres un riesgo importante, 220, y otra cosa es que tengas contacto con 1000 volts o circunstancialmente 2000 volts. O sea, no va a hacer el mismo daño. Son experiencias que mejor traten de no tenerlas, por eso no mostré la prueba de las unidades con esos voltajes. Vi el video del amigo Gregorio de cómo probar las herramientas. Bueno, es un tema parecido, nada más que yo voy graduando la tensión a ver en qué momento me aparece la fuga. No es uno de los videos más prolijos que hice, pero bueno, es en tiempo real, no sé, en media hora. Se dan cuenta que trabajando en media hora uno ya llega a un diagnóstico, le puede dar una devolución al cliente. La turbina gira bien. Fuerza tiene. Habría que ver en qué estado está la turbina. Habría que ver en qué estado está la turbina. Pero para la distancia que tiene que elevarla, debería moverla tranquilamente el agua. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Voy a hablar con el cliente. Se podría probar, tratar de cambiarle la turbina, como para que zafe, porque bueno, evidentemente tiene un desgaste, no está impulsando el agua. Yo especulaba con que se haya desarmado algo, se haya cortado la chavetita, bueno, circunstancialmente tenga alguna situación, pero no son costos económicos lo de esto. Tendría que agarrar la linterna y mirar a través de las celtas de la turbina a ver cómo está el asunto. Pero bueno, en esencia, acá, para que vean, es donde, no sé si la luz va a ayudar, es donde se quedaba pegada la turbina y no nos permitía sacarla. Así que bueno, esto ahora lo voy a limpiar todo, le voy a pasar el cepillo y vamos a ver qué resultados nos da. Después lo voy a armar y vamos a verificar y vamos a evaluar. Por ahora les mando un saludo, espero que anden bien, saludo a todos los amigos, bueno, les agradezco el apoyo, la paciencia y nada, vamos a ver si podemos sacar adelante este tema. Les mando un saludo.